porque no acaba en el capítulo 8 lo que preguntaron los hermanos corintios, que si podían participar de la carne sacrificada a los ídolos. Nos da la respuesta hasta aquí en el capítulo 10. Ahí es la conclusión. Aún también no lo vamos a terminar porque, como les decía, hermanos, yo también hay cosas que yo de verdad desconocía. Yo también estoy aprendiendo. Amén. Había preguntas en mi cabeza, pero pues en este caso no hay que nos las conteste, ¿verdad? Entonces hay muchas preguntas que se despejaron. A mí ya Dios me las contestó, pero es un poco difícil de explicarlo, sobre todo el capítulo 8, así que fue algo difícil, pero bueno, ahora ya estamos en el 10. Bendito Dios. Ya el 10 también, del 10 al 1, del 10, verso 1 al 13, ya lo di un día. Bendito Dios, pues no se nos queda todo, pero yo creo que aunque sea poquito, ahí va quedando, ¿no? Amén. Entonces, lo que acabamos de ver, bueno, hace un rato, terminar el 8, leer un poco el 9, el ejemplo del apóstol Pablo, de cómo renunció a sus derechos, de lo que sí tenía la libertad de hacerlo, pero él no lo hizo por amor a sus hermanos, a los de Corinto. Entonces el capítulo 10 empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, aleluya, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso empieza diciendo. Entonces, Primera de Corintios 10 continúa con el tema introducido en el capítulo 8 y así continúa en el capítulo 9. En mi afán de querer ir rápido, pues me estoy trabando, amén, porque aquí mi hermana Lucy me está correteando. Entonces, bendito Dios. ¿Qué es lo que debían de hacer los cristianos corintios con respecto a la carne sacrificada? Pablo, obviamente inspirado y dirigido por Dios, estableció estos principios, que como cristianos el amor es más importante para nosotros, más que el conocimiento. Obviamente, si tiene uno conocimiento, pues tiene que ir de la mano el amor, porque si no, el conocimiento sin amor no sirve de nada. Así que aunque yo sepa que el comer carne sacrificada a un ídolo está bien, pero si causa que mi hermano tropiece, no lo haré, porque no es lo más amoroso que pueda haber. Digo que hay cosas que yo desconocía de verdad aquí, pero santo Dios. Segundo, un ídolo que él decía en el capítulo 8, un ídolo no es nada. Aleluya. Estaba bien para los cristianos saber, pero hay unos que no sabían. Entonces Pablo muestra cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos. O sea que sí tengo derecho de hacerlo, sí puedo hacerlo, pero por amor a tu hermano no hay que hacerlo. Aleluya, porque si no puede ser tropiezo para tu hermano y entonces eso sí, ya se te cuenta como pecado delante de Dios. Ese es lo que a lo mejor no es pecado lo que aleluya, uno dice, pues voy a ir a comprar carne, un hermano a la carnicería de los corintios iba y dice, voy a compraba, pero lo que ya era pecado es que si alguien lo veía, un hermano que apenas estaba iniciando, dice, no, pues mi hermano comprando eso. Entonces su mente, que era más débil, su fe todavía no bien afirmado y cae ese hermano, pues eso es lo que ya se cuenta como pecado. Entonces Pablo nos muestra cuán importante es, aleluya, de renunciar a nuestros derechos. Bendito Dios. En el 9 leímos todo eso, de renunciar a nuestros derechos. Tal y como Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el Evangelio.
y de otras cosas más. El apóstol Pablo nos muestra cómo un cristiano debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, aunque no sea pecado, pero por amor a ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, porque de lo contrario seremos eliminados, como lo dice al final del capítulo 9, en el verso 27, ¿sí? Seremos eliminados de la competencia. Así que Dios ha puesto frente a nosotros esa carrera para que la corramos con responsabilidad. Amén. Aleluya. Entonces el capítulo 10 comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, bueno, ya lo acabamos de leer, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pone como ejemplo al pueblo de Israel. Ahora Pablo, después de ponerse como ejemplo él, pone como ejemplo al pueblo de Israel, porque le dice: no quiero que ignoren, por lo cual quiere decir que hay algunos que estaban ignorando estas cosas. Amén. Entonces pone ejemplo al pueblo de Israel acerca de la necesidad de terminar la carrera. ¿Sí? Aquí es de terminar la carrera, de lo que Dios ha puesto delante de nosotros, y cuán peligroso es no estar dispuesto a renunciar a algo que nos lleva a pecar delante de Dios. Es muy peligroso, hermanos. Si hay algo en nuestra vida y no renunciamos, es peligroso delante de Dios. Aleluya. No renunciar, no estar dispuesto a renunciar. Así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales extraordinarias como ninguna otra generación, aún así murieron y no entraron a la tierra prometida. Así que la advertencia es para los cristianos corintios, pero también para nosotros. Amén. Nosotros los cristianos de este tiempo, la advertencia es que nos puede pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Amén. Lo que a ellos les sucedió. Entonces parece que los cristianos corintios supusieron, porque estaban pues cumpliendo con algunos requisitos o algunas ordenanzas del evangelio, tales como el bautismo y la cena del Señor. Entonces ellos pensaron que la salvación ya lo tenían seguro. O sea, estaban seguros y podrían seguir participando de las fiestas paganas, de las fiestas idólatras, siempre y cuando, pues, según ellos, mientras consideraran que un ídolo no es nada en el mundo. De hecho, así lo dice en el 8. Aleluya. Entonces, evitar el mal ejemplo de Israel. Más estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, para que no nos suceda igual. Podemos y deberíamos aprender del error de Israel en el desierto. ¿Cuál fue el fallo o en qué falló el pueblo de Israel? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? El más principal, ellos fallaron en que no quisieron, no pudieron, no quisieron decir no a sus deseos. Ellos seguían sus deseos de sus deseos. Si estuviéramos allá, si fuéramos así, yo quiero esto, Señor, pero ¿por qué puro maná? Yo quiero carne. O sea, no renunciar a sus deseos. Ese fue el fallo de Israel, el que no entró a la tierra prometida, porque no quiso renunciar a sus deseos, a esos derechos que ellos tenían. ¿Sí? Que nosotros tenemos una mayor responsabilidad, porque ahora tenemos esa historia. Lo que a ellos les sucedió, nos puede suceder lo mismo si hay cosas en nuestra vida y no renunciamos. Entonces tenemos ese ejemplo. Es mayor nuestra responsabilidad. Ellos no lo tenían. Así que y sigue continuando ahí en el 10, con el verso 13, creo. Aleluya. El verso 13.
No, el 12 dice, así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Debemos de entender que estamos vulnerables, ¿sí? Porque en Corinto sí había problemas tremendos, de verdad. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo les escribe esto, pero también es para nosotros. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Debemos de entender que estamos vulnerables, que estamos expuestos, amén, en esta tierra. El que piensa estar firme, porque si piensas que estar firme, ni siquiera estarás en guardia en contra de la tentación, porque dice, ay no, pues a mí eso no me hace daño, pues ese pecado a mí ni me hace nada, porque piensas estar firme, entonces ni siquiera se cuida uno, y así fácilmente puede uno caer. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que por eso el conocimiento sí es importante, pero el amor es más importante. Amén. ¿Amor? Amén. Aleluya. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. No somos los únicos que tenemos pruebas. No somos los únicos que tenemos luchas. Muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma situación o la misma tentación o similar esa tentación, ¿sí? Entonces han encontrado salida y fortaleza en Dios para vencer la tentación. O sea que por eso dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no le haya pasado el otro. O sea que ni te quejes. Aleluya. Pero luego nos dice ahí mismo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios ha prometido supervisar toda la tentación que llega a nosotros a través del mundo. Se nos recuerda que ser tentado no es pecado, pero entretenerse en la tentación o rendirte a la tentación, ese es lo pecaminoso. Amén. Eso, entonces, así que soportar la tentación, que Dios también nos dará juntamente con la tentación la salida. Amén. Aleluya. Entonces, en el versículo 14 vuelve a retomar, aleluya, el tema de la idolatría y de comer carne sacrificada a los ídolos. Nosotros hemos visto y ya esta sección de cartas, el 8, el 9, y ahorita que estamos viendo el 10. Amén. Aleluya. Entonces, como decimos, del 8 va al 10 y termina, de hecho, estas cartas terminan hasta el 11.1, el capítulo 1, pero pues ya no lo vamos a terminar, eso sí. Aquí podemos ver Pablo que estaba lidiando con dos inquietudes muy concretas, aleluya, que estaban afectando a los creyentes de Corinto. ¿Sí? Inquietud, aleluya, era: ¿pueden los cristianos comer carne sabiendo que ha sido antes sacrificado a los ídolos? ¿Sí? Acuérdense que dijimos que los templos no solamente funcionaban como lugares de adoración, en cierto modo también funcionaban como carnicerías, y la carne que se vendía en los templos era más barata que las que se vendían en las carnicerías. Bueno, también de esa carne repartían en las carnicerías, pues. Y la pregunta es, la carne que fue sacrificada a los ídolos está a mitad de precio. ¿Qué hago? ¿Lo compro o qué hago? ¿Puede un creyente comer esa carne sacrificada a los ídolos? La segunda inquietud era si los cristianos podían asistir a los banquetes que en esos templos paganos celebraban en honor a sus dioses. Esa era la segunda pregunta. Y como podemos ver, pues el apóstol Pablo no les respondió luego, sino hasta en el 10.
Espérense tantito, primero les dio lo primero, que tiene que ser el amor y renunciar a sus derechos, el amor al prójimo. Bendito Dios. Ahora, la enseñanza fundamental que Pablo establece en los capítulos 8, 9, 10 y 11, que el amor debe tener el primer lugar. El amor debe ser por encima de nuestra libertad, por encima de nuestros derechos. Aleluya. Ese es el principio. No se nos debe de olvidar, aleluya, que somos cristianos. Los cristianos somos seguidores de Cristo. Eso quiere decir ser cristiano. Somos seguidores de Cristo. Y entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Podemos ver que Cristo dejó a un lado sus derechos para poder salvarte a ti y poder salvarme a mí. Dejó a un lado sus derechos. Él renunció, aleluya, a sus derechos para que nosotros fuésemos salvos. Nosotros somos seguidores de un Cristo que dejó a un lado sus derechos, porque de no haber dejado a un lado sus derechos, todos nosotros hubiésemos terminado en el infierno. No había salvación para nosotros si Cristo no hubiera venido, aleluya, a morir en lugar de usted y en lugar mío. No tendríamos oportunidad. Todos terminaríamos en el infierno. Así que Cristo renunció a sus derechos para que usted y yo hoy estuviéramos sentados aquí, o yo parada aquí, no porque sea mejor, sino porque Dios así lo ha querido. Amén. Y aquí estamos aprendiendo juntos. Sí, como les digo, yo había muchas cosas aquí que desconocía. Yo también estoy aprendiendo con ustedes. Aleluya. Así que, hermanos, somos salvos solo por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solo por eso. No es por nuestras obras, no es por lo que hayamos hecho, no es porque soy mejor que otro, no. Somos salvos solamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y la otra pregunta sería ¿cómo se supone que debe vivir una persona que se dice ser cristiano? ¿Sí? Y una de las respuestas lo podemos encontrar aquí mismo en el capítulo 9, donde leímos de cómo el apóstol Pablo renunció a sus derechos, cómo vivió como cristiano. En el verso 19, capítulo 9, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Y el verso 23 dice: y todo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, si tú crees que el evangelio es verdad, eso debe afectar la manera de cómo vives, o eso debe afectar la manera de cómo vivo si creemos que el evangelio es verdad. El evangelio es Cristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo vivimos? Eso es lo que debemos de analizarnos. Entonces, el amor debe de ser primero por encima de nuestros derechos y libertad. Si lo que estoy haciendo es ocasión de hacerle caer a mi hermano, pues renuncio a esa libertad o a ese derecho, aunque no sea pecado, yo renuncio. Por eso el apóstol Pablo, concluyendo ahí en el capítulo 8, el último versículo, dice: pues si le es ocasión de caer a mi hermano, pues no comeré carne jamás. Santo. Entonces el apóstol Pablo, aleluya, concluyó aún con todo lo que tiene que decir de la carne sacrificada a los ídolos y a la participación de los creyentes en aquellas fiestas que se celebraban en los templos paganos.
Estas celebraciones eran un tremendo problema, porque la mayoría de las actividades que se hacía ahí, digamos de la comunidad o sociales como le llamamos aquí, de la ciudad, se realizaban en los templos, se dice. Y entonces por eso es que la pregunta es que ¿qué debían hacer los hermanos? ¿Participar o no participar? O si algún familiar lo invitaba y lo llevaba, ¿ir o no ir? Entonces, pues son como esas preguntas que surgieron, que también a veces surgen en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, y esto es lo que el apóstol Pablo pasa a responder. Responde en el capítulo 14, digo en el verso 14 del capítulo 10 en adelante. Vamos a leer el capítulo del 14, verso 14. Aleluya. Del verso 14 al 22. Ay, sabe, con estos lentes no veo, por eso me estoy trabando mucho. Con estos lentes veo las letras, pero no los veo a ustedes. Bendito Dios. Vamos a leer del 14 al 22. Un verso, ustedes un verso yo, en el 22 nos unimos. La palabra de Dios dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿No somos más fuertes que Él? Era juntos. Aleluya. Santo, bendito Dios. Santo, aleluya. Bueno, entramos al mensaje. Santo Dios. No, pues estoy aprendiendo con ustedes. Bendito Dios. Entonces, como dijimos, que el apóstol Pablo, antes de llegar al punto, lo de la carne ofrecida, sacrificada a los ídolos, pues les empieza primero a hablar del amor, del conocimiento y del ejemplo de Israel, de su ejemplo. O sea, en pocas palabras, como que les tiende un colchoncito, ¿verdad? Para que no les caiga el trancazo así como que de golpe. Porque aquí lo que acabamos de leer, el 19, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? No, en el 10, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, antes de llegar a este punto, pues les tiende el colchoncito para que no les caiga así como que de peso, ¿verdad? Aleluya. Y entonces, pues, bendito Dios, porque la palabra es dura a veces, es fuerte, y a veces se nos hace así como que muy fuerte y decimos, pues, ¿a poco será eso palabra de Dios? Pues sí, es palabra de Dios. Amén. Entonces te llega como un puñetazo ahí y pues a veces no sabes ni reaccionar, estás todavía mareada o mareado. Bendito Dios, porque la palabra de Dios es fuerte. Amén. Entonces, para que cayeran los hermanos en lo blandito, pues les tendió la camita, les tendió el colchoncito, y para que a la hora del trancazo, pues cayeran en el colchoncito y cuando se levantaran, pues no les doliera tanto. ¿Sí?
Aleluya. Porque la palabra de Dios, pues es duro, como ya dijimos. Entonces a veces no podemos entenderlo o nos parece muy duro. Por eso él introduce su exhortación también. Aquí sí podemos ver en el versículo 14, dice, por tanto, amados míos. Dice, por tanto, amados míos. Y luego les dice, huid de la idolatría. O sea, el apóstol Pablo quiere recalcar que los ama. Por tanto, amados míos, dice. Aleluya. Porque él sabía que esas palabras o que sus palabras van a resultar muy fuertes. De igual manera para nosotros también, como les digo, a veces nos parecen pues que son palabras fuertes. Amén. Aleluya. Pero pues ¿qué le hacemos? Es palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso dice, huyan de la idolatría. ¿Sí? Entonces aquí la palabra huir, o sea, se puede decir también, pongan la mayor distancia posible. Pongan la mayor distancia posible. Aunque eso provoque que ya no te quieran hablar tus conocidos o tus familiares. Porque eso es muy dado. ¿Sí? Entonces, aún así el apóstol Pablo dice, paguen el precio. Paguen el precio de su fidelidad a Cristo. Es verdad, mis amados hermanos, es verdad que la salvación es gratis. La salvación no tenemos que comprarla. Si no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. No tuvimos nada que hacer, absolutamente nada para salvarnos, sino solamente confiamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. La salvación es completamente gratuita, pero seguir a Cristo tiene un costo. ¿Sí? Mi salvación yo ya lo tengo, pero seguir en Cristo tiene un costo que todo verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a pagar ese precio. Esa es la verdad, mis hermanos. Y el mismo Cristo dijo, el que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Aleluya. Así es la palabra. Si yo ya obtuve la salvación, pero ahora que tengo que seguir a Cristo, pues tengo que renunciar a mis derechos o a mis libertades o al que yo considero que yo tenía esa libertad. Amén. Así que seguir a Cristo tiene un costo y todo verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a renunciar, aleluya, a esos derechos. Y este tipo de mensajes muy poco, en verdad lo escuchamos en las iglesias. No sé, los que han estado en algunas iglesias, los que aquí nacieron, pues ellos sí están escuchando siempre este tipo de mensajes. Porque así pase mi hermana Elizabeth, pase mi hermana Lucy, pues con todo, tal cual dice la palabra. No podemos quitarle, tampoco podemos aumentarle. Porque Dios nos guarde hacer eso, de verdad. Aleluya. Entonces, pero en muchos lados no predican en su afán de atraer a muchas personas, porque estos mensajes no gustan. Estos mensajes casi a nadie le gustan. Pero en su afán de esos predicadores de atraer a muchas personas, pues presentan un tipo de cristianismo sin dificultad. Como por ejemplo te dicen, ven que Dios te quiere prosperar, ven que Dios te quiere hacer rico. Pues a quién no le gusta eso, ¿verdad? Pues si Dios me quiere hacer rico, me quiere prosperar, pues mejor me voy para allá, porque aquí en Dios me presentan un Dios que tengo que pagar el precio y allá me quiere prosperar, pues mejor me voy en el de allá. Pero ese no es el evangelio. Amén. Aleluya. No tiene nada que ver. Ese evangelio no tiene nada que ver con la palabra. No tiene nada que ver con la Biblia.
Bendito Dios. Claro que Dios nos prospera, pero Él dice, primero buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Pero primero es lo primero. Aleluya. Así que ese no es el evangelio. Cristo entregó su vida para salvarnos del infierno, no para hacernos ricos. Para eso Cristo murió, para salvarnos del infierno. Aleluya, porque para hacerte rico, bueno, pues puedes estar allá afuera y trabajar de sol a sol, bueno, a los que les pagan bien, ¿verdad? Aleluya, y trabajar de sol a sol y te haces rico. Pues ahí te levantas a las 3 de la mañana, llegas a las 6 de la tarde a tu casa, pues claro que te haces rico, ¿verdad? Dios no murió para eso. Cristo murió para salvarnos del infierno, no para hacernos ricos. Aleluya. Así que, bendito Dios. Así que, mis hermanos, tener comunión con el Señor es algo tan glorioso, es algo tan extraordinario, es algo tan hermoso que de veras, cuando empiezas a saborear tu comunión con Dios, tu andar con Dios, cuando ya estás ahí, ¿cómo puedo decir? Cerquita de Dios, disfrutas, ¿sí? Entonces dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tener comunión con el Señor tiene sus responsabilidades. Y esto es precisamente lo que el apóstol quiere hacerle ver a los corintios y a nosotros, la iglesia de Cristo ahora. ¿Sí? Y lo hace usando como ejemplo, aleluya, nuestra participación en la Santa Cena. Porque si yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero aquí podemos encontrar en el verso 15, dice, aleluya, si alguien me lo puede leer, verso 15. Estoy media cegatona con este micrófono, digo con estos lentes. Como a sensatos, perdón, adelante hermano. El 16, perdón, yo también estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces lo hace usando, en el 15 dice, como a sensatos hablo. 10, 14. Entonces Pablo tiene la esperanza, en el verso 15, entonces Pablo tiene la esperanza de que los hermanos corintios tienen el Espíritu de Dios, aleluya, a pesar de todos sus problemas, de los problemas que había entre ellos. Él espera que entiendan este argumento. Por eso les dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y el 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí cuando se celebra la Santa Cena? La Santa Cena del Señor. Pues aquí casi prácticamente, pues mis hermanos nuevos pues no han participado. Por eso también estamos viendo la manera de cómo participar en eso, porque es muy, muy importante participar en la Cena del Señor. Porque eso, bueno, ahorita van a ver, es muy, muy importante. No voy a explicar mucho de eso porque pues no es el tema. El tema es que si podemos comer carne sacrificada, pero pues, aleluya. No quiero atacar a la Iglesia Católica, pero lamentablemente es el que siempre sale a relucir. Porque definitivamente la Iglesia Católica tiene un tremendo error doctrinal, ¿sí? Y uno de sus errores uno de los fundamentales errores que tiene, aleluya, es este punto, como iglesia.
Porque según la Iglesia Católica, en la celebración de la Santa Cena, en el momento en el que el sacerdote consagra el pan, ocurre un milagro. Y ellos le llaman, que ni sé pronunciar esta palabra, pero pues ahí está, la transubstanciación. ¿Sí? Entonces, como que dices, y uno va y dice, no, pues uno se para ahí, ¿no? Y pues ellos, yo no he escuchado que pronuncian mucho esa Pero palabra. hay una cosa, por ejemplo, los niños que hicieron la primera comunión, o las personas que están casados con la iglesia, es los únicos que luego pues le dan pues eso de la cena. Ya lo que uno que está lleno de pegas, pues no. ¿Cómo? No le O entendí. sea, nada más, por ejemplo... ¿Ya lo que ya comió, ya comió? ¿Cómo? No. Los niños que ya hicieron su primera comunión Ajá. son los que van a comulgar, toman la cena, el pan. Ajá. Pero nosotros no somos. No, también la gente grande, a veces les Sí, da, la no gente sé si grande. es cada domingo, Ajá. en la misa, no lo sé, pero... Sí, se los dan. Ajá, pero sí también es esa celebración, entonces le llaman transubstanciación. Ajá. Es una palabra muy larga para decir simplemente que en el momento de la consagración del pan, o sea, ese pan consagrado deja de ser pan, según ellos, ¿sí? Entonces, ese pan tiene un cambio de sustancia, un cambio de esencia, deja de ser pan. Y se convierte literalmente en la carne de Jesucristo, según ellos. Esa es la transubstanciación, digo que no lo puedo ni decir. Transubstanciación, ¿sí? Entonces, simplemente es para decir que el pan cambia de pan, se convierte en la carne de Cristo, ellos dicen. Amén. Y el vino pues se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo, literalmente, ellos así lo dicen, ¿sí? Aleluya. Sí, me acuerdo. Entonces eso dice, pues que luego a mí me gusta ver un poquito los debates y pues sí, a veces sirve, ¿sí? Eso dicen ellos que sucede ese milagro, o sea que lo que toman es la sangre de Cristo y lo que comen es la carne de Cristo, literalmente, según ellos. Pero entonces, yo creo que sucede otro milagro más en esa misa que ellos celebran, porque aunque el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, pues el pan sigue sabiendo a pan y el vino sigue sabiendo a vino, no sabe a sangre. Entonces sucede, nomás que ellos no se han dado cuenta porque vuelve a suceder otro milagro. Pues es vino. Pues sí, pero ellos dicen que ya toman la sangre de Cristo, pero pues sigue sabiendo a vino. Entonces, pues, Dios santo, nada más lejos de verdad que ellos. Ese es porque no cambia ese pan ni en su textura, ni se ve como carne, se ve igual a pan, y pues sabe a pan, pues sigue siendo pan. Pero ellos dicen, pues es un milagro invisible, creo, porque pues, no se ve. Pero eso es lo que dicen ellos. Pero, aleluya. Entonces, podemos ver, de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. ¿O claro que no? Claro que no. No está hablando el apóstol Pablo de eso, de que si el pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre. El apóstol Pablo no está hablando nada de eso. ¿Sí? El apóstol Pablo no está hablando de ninguna transubstanciación. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, esto le digo que sí es muy, muy importante, hermanos, que lo sepamos. Aleluya. Este tema, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es el impacto, el efecto que debe tener en un creyente al participar de estos elementos con fe en la Santa Cena. El impacto que debe de tener tu vida, por lo que esos elementos simbolizan el pan y el vino, ¿sí?
El impacto debe de tener en tu vida por lo que sucedió o lo que sucedió en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está recordando. No que se convierta una cosa en otra. Eso es lo que simboliza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Alguien sabe? Que Cristo fue molido por nuestros pecados. Aleluya. En la cruz. Sí. Primeramente, que la ira de Dios en contra del pecado y el amor de Dios por su pueblo escogido se encontraron frente a frente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? La ira de Dios se derramó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios no puede salvar al pecador pasando por alto el pecado, porque si lo hace dejaría de ser justo, y Dios es justo y Dios no cambia. El pecado tiene que ser castigado. Entonces, ¿en dónde fue castigado nuestro pecado? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de pensar cuando se toma la Santa Cena. Eso es lo que recordamos. No que si la carne se convierte, no que si la copa se convierte, no. Lo que debemos de pensar es que nuestro pecado fue encima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en un acto de amor inmenso, ilimitado, infinito, imposible de entender, Dios, el Hijo, se hizo hombre para poder tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibir en su propia carne, en su propia persona, todo el peso de la ira de Dios, el que nosotros merecíamos. El perfecto Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, llevó a cabo un perfecto sacrificio y por medio de la fe provee nosotros los pecadores o a los pecadores perfecta salvación. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y eso es cuando se toma la Santa Cena del Señor, eso es lo que estamos recordando. No que si el pan se convirtió en carne o que si No. Lo que estamos recordando es lo que Cristo llevó allá, nuestros pecados, y el peso y la ira de su Padre cayó sobre él. Aleluya. Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Entonces, a lo contrario, lo que dicen los católicos, lo que salva al pecador no es por comer el pan, no es por participar del pan o de la copa. Lo que salva al pecador es apropiarse por fe de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al tomar nuestro lugar. Sí, por eso al tomar estos elementos simbólicamente, el pan y la copa, y al hacerlo con fe, estamos teniendo una comunión, una verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con ese amor que le costó la vida. ¿Sí? Lo que pasa en la Santa Cena es infinitamente grande. Ese pan representa un cuerpo que fue azotado, partido. Así como dice, aleluya, en Isaías, no lo busquen, luego les doy la cita. Dice: Jehová cargó el pecado de todos nosotros, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos, pero aún así, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por amor a usted y por amor a mí. Santo. Por eso, hermanos, los que alguna vez hemos participado en la cena del Señor, yo creo que muchas veces no lo hemos hecho consciente, no lo sé, o el verdadero simbolismo que tiene. Amén. Oh Santo. ¿Por qué? Cuando tú tomas ese pan, ese pedazo de galleta que te dan, cuando tú lo metes a la boca y tus dientes trituran, mastican esa galleta, aleluya, recuerdas que mis pecados trituraron a Jesús en esa cruz del Calvario, así como acabamos de leer en Isaías. Cuando tú metes esa galleta es lo que te acuerdas. Así mis pecados, cuando truena esa galleta, cuando tus dientes muelen esa galleta, tú te acuerdas ahí que ese Cristo, así fue molido Amén. por tus pecados, por mis pecados. Amén. Yo ayer, verdad, que cuando terminaba este estudio, no podía terminar. Es algo tan tremendo, hermanos, tan tremendo de asimilar, que hubiera alguien que hubiera querido dar su vida por usted, por mí, para que nosotros hoy estuviéramos sentados aquí, para que nosotros fuéramos librados de ese infierno. Podemos ver ese amor tan grande de Dios para con la humanidad, y la humanidad hoy celebrando la muerte y no la vida que es Jesucristo, y la humanidad, toda la humanidad entera celebrando a la muerte, a su santa muerte, y no a ese Dios que nos dio la vida. Es tremendo. Cuando tomamos ese vino nos recuerda que esa sangre derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, porque para que usted estuviera aquí, hoy estuviéramos aquí, tuviéramos ese conocimiento un poco de ese Dios, lo que vino a hacer en la cruz del Calvario. Amén. Santo. ¿Cómo no amar a Dios? Dice su palabra, si Él nos amó primero, demostrando, entregando su vida en esa cruz del Calvario. ¿Cómo no amarlo? Para redimirnos de todo pecado, para declararnos inocentes, para decir no, que Él no va a ser castigado en el infierno, porque su Padre ya lo castigó, ya derramó toda su ira en esa cruz del Calvario. Ella no va a ir al infierno, yo ya pagué por Él, ya pagué el precio. Para eso fue a la cruz del Calvario. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena del Señor. Santo. No hay ningún milagro, no hay ninguna transubstanciación, no hay nada de eso. A lo contrario, lo que la Iglesia Católica les ha hecho entender o nos ha hecho entender. Oh, bendito Dios. Entonces en esa celebración tenemos una comunión tan especial. Por eso les digo, hermanos, que
que tenemos que ver la forma de cómo ver y participar en ese acto tan especial, en esa celebración. Porque ahí es donde se puede tener comunión con Dios, con ese Cristo tan especial, que no hay ningún otro momento como ese. Por eso es importante eso, porque eso a la vez fortalece a la iglesia y une. Por eso dice en el verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Aleluya. Algo similar ocurría con Israel, con los sacrificios respecto a un solo cuerpo en Cristo, porque nos vuelve a poner el ejemplo ahí en el 18, dice, mirad a Israel según la carne. O sea, lo que el pueblo, aleluya, lo que nos está diciendo, no, esto no es nuevo. El pueblo de Israel participaban, aleluya, cuando ellos llevaban sus sacrificios, donde Dios había establecido en los templos, y ofrecían ese sacrificio. Un poco era para el sacerdote, otro poco era para los pecados, y otro poco era para, aleluya, para ellos convivir, y convivían juntos, comían juntos. Por eso pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor, así como el pueblo de Israel también participaron. Dice, mirad, dice a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pregunta ahí, aleluya. Y el lenguaje Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, dice, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio, participan en común del servicio en el altar. Ahora podemos pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos si podemos comer? ¿Y por qué ahora nos habla de la Santa Cena? Pues yo también me preguntaba, pues, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Aleluya. Bendito Dios, pues tiene mucho que ver, mis hermanos. ¿Sí? Porque así como en la cena del Señor nosotros tenemos comunión con Cristo y con el pueblo, o sea, cuando participamos, pues nos reunimos todos, tenemos comunión con Dios y entre nosotros mismos. Aunque hoy no tenemos la Santa Cena, pero sí tenemos un convivio, pues ahí vamos a estar todos juntos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Pues así el pueblo de Israel participaba, y así en la Santa Cena se une el pueblo. Aleluya. Así también dice, en la participación de este tipo de celebraciones, o sea, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque así también en la participación de este tipo de celebraciones en los templos paganos, ¿sí? Se envuelven con el mundo espiritual. Así como nosotros tenemos comunión con Cristo en la Santa Cena, entonces ellos, cuando participan en esas celebraciones en los templos paganos, también tienen comunión, pero no precisamente con Cristo. Podemos decirlo así abiertamente, pues con los demonios, así como dice aquí la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice en el 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Antes digo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
¿Sí? Así como ustedes participan en la Santa Cena y luego se van a sentar allá, no se puede participar, no se puede. ¿Sí? Aquí es donde ya les da la respuesta, o sea, no se puede participar, no se puede. ¿Por qué? Porque ellos le están celebrando a los demonios, ellos están teniendo comunión a los demonios de lo que hay detrás de esos ídolos, de lo que hablamos un poco el miércoles. ¿Sí? Así que, aleluya, adelantamos un poco el miércoles de lo que hay detrás de los ídolos, lo que la gente adora, ¿sí? Que en realidad son espíritus demoníacos, aquí lo que nos está diciendo. Y enredando cada vez más y más y más a las personas en su idolatría, para que no adoren al único Dios vivo y verdadero. Esto, aleluya, esto es una cosa muy seria, o sea, esto no es cualquier cosa. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes, no quiero, porque participan con los demonios, ¿sí? Porque en Apocalipsis 9:20, Apocalipsis 9:20 nos dice, y los otros hombres, aquí nos habla de los juicios venideros, de los juicios que ya Cristo para ese entonces habrá derramado, nos habla sobre eso, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, de sus dioses que ellos se hicieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que los que no murieron con esas plagas, ni aún así se arrepintieron, siguieron adorando a sus dioses de madera, de oro, de piedra, de papel, de todo. No se arrepintieron, ni dejaron de adorar, dice, a los demonios. Oh santo, o sea, lo que Pablo está diciendo aquí, nos confirma el apóstol Juan en este capítulo 20. Digo, en este capítulo 9, verso 20, en Apocalipsis, que detrás de los ídolos hay un mundo espiritual. Detrás de esos ídolos hay espíritus que operan. De manera que en la participación de esos banquetes en los templos paganos no era algo inocente, no era algo indiferente. Sus participantes estaban teniendo comunión con los demonios, ¿sí? Los que levantaban esa clase de adoración, y eso es completamente insensato e irresponsable para alguien que se dice ser cristiano. No se puede participar, no se puede. Sí, porque ahí en el 21, aleluya, dice, en lenguaje, Dios habla hoy, o sea, que dice, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Y dice el 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Sí? Y en lenguaje Dios habla hoy, dice, ¿o acaso queremos poner celoso al Señor? ¿O somos acaso más fuertes que Él? Éxodo 34, 14 nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. 34, 14, solo 34, 14. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo nuestro Dios es, mi nombre es celoso.
me llamo celoso, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. O sea, me llamo celoso, mi nombre es celoso. Dios es celoso porque es un Dios de amor. O sea, Dios nos está celando porque Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él, ni permitamos que ninguna otra cosa, ninguna cosa se interponga entre nosotros y Dios, porque Él es nuestro máximo bien. Así, cuando Dios prohíbe la idolatría y nos ordena que le adoremos solamente a Él, dice, y le sirvamos únicamente a Él. ¿Sí? Él, cuando prohíbe la idolatría, aleluya, porque Él te ama. Cuando nos prohíbe algo es porque Él nos ama. No nos prohíbe porque Él quiere el mal para nosotros. Si Él dice, no tendrás otro Dios, sí, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, es porque Él nos ama. Porque Él no quiere que nos alejemos de Él, de esa única fuente de donde provienen todas las cosas buenas. Porque ¿a dónde más vamos a obtener las cosas buenas más que en Él? Por eso Él nos cela, porque Él nos ama, porque no quiere que nos alejemos de esa única fuente de donde vienen esas cosas buenas, todas las cosas buenas. Esa es la razón, mis hermanos. Esa es la razón. Santo Dios. El hecho de que nosotros ya no adoremos una estatua o una imagen, no estamos exentos de la idolatría. ¿Sí? La idolatría no es solamente inclinarse ante una imagen física. La idolatría es poner primeramente algo antes que a Dios. ¿Sí? Llámese el nombre que tenga: hijo, esposo, trabajo, dinero, casa, carro, no sé, el nombre que tenga. Pero si tú lo pones por encima de Dios, esa es idolatría. Porque primero está, o sea, lo que pongamos primero. Primero está primero está mi hijo, primero está mi trabajo, primero está el otro, primero está. Esa es idolatría. No solamente de que voy y me persino delante de la Virgen, que ese es mucho peor, ¿verdad? Pero también, entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Sí, porque la idolatría es claramente un pecado condenado y prohibido en la Biblia. ¿Sí? No solamente de inclinarse, sino todo lo que pongamos primero que a Dios. ¿Sí? Aleluya. Santo Dios. Entonces la pregunta era esa: ¿podemos participar? ¿Podemos comer de esa carne sacrificada? ¿Podemos? ¿Sí? Entonces la respuesta es que no puedes participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. No puedes comer, aleluya. Porque antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican.
En el 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Entonces, pero ahí continúa el 23, ahí lo leen, está muy explicable. Aleluya. Entonces ahí dice, en el 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Entonces, la idolatría es claramente un pecado condenado y prohibido en la Biblia. Pero hay muchas otras cosas que la Biblia no prohíbe abiertamente y ya lo explicamos hace un ratito. ¿Sí? De las cuales puede ser, pues, en otras circunstancias, o sea, que tengamos de abstenernos de todos modos. Y eso es lo que nos dice aquí del 23 en adelante, lo que más o menos explicamos al comienzo del capítulo 8. Amén. Bendito Dios. Así que ahí lo leen y pues ahí lo estudiaremos después un poquito más a fondo. Gloria a Dios. No sé a qué hora es, pero yo creo que ya es hora de terminar. Dios les bendiga. Bueno, yo ya terminé.